Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor les bendiga más. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. En esta noche la verdad que me siento muy contenta y muy agradecida con Dios por la oportunidad y privilegio que me ha dado de poder traerles el mensaje en esta noche. Amén. Y asimismo agradezco a nuestro pastor y a nuestra hermana Magda por el privilegio, y también quiero agradecer a tres personas muy importantes en mi familia: mis padres, mi mamá y mi papá y mi hermanita. Muchas gracias por su cariño, por cuidarme y por sus consejos y por guiarme en los caminos del Señor. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra del Dios? Amén. Así que esta noche es mi primera vez que voy a compartir este mensaje, pero Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le pido por favor que se ponga de pie y me acompañe a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Amén, gloria a Dios. La poderosa palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Poderosa palabra del Señor. Por favor, le pido que incline su rostro y ore conmigo. Padre, Señor, que estás en los cielos, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para que seas tú tomando el control, Señor, de esta noche, de este mensaje, Señor. Yo ahora, Padre, te pido, Señor, por mi vida, Señor, te pongo mi vida, mi cuerpo, Señor, mi alma, Señor, mi mente, mis sentimientos, que seas tú tomando el control, Señor. Pasa un carbón encendido en mis labios, Padre, y que tú seas hablando a través de mí. Igualmente te pido por tu pueblo, Señor, que ellos, Padre, tengan un corazón, Señor, abierto para tu palabra, Señor, que seas tú siempre con ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y que seas tú, Padre, por el poder de tu palabra. Venimos reprendiendo, Señor, todo espíritu que se quiera robar la bendición de tu palabra, Señor, y declaramos, Señor, que nosotros no solo seremos oidores, sino hacedores de tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. En esta noche, amada iglesia, le he puesto a mi mensaje como tema: un llamado con propósito. Repitan conmigo: un llamado con propósito. Amén. Así de que en esta noche yo les vengo a hablar acerca del poderoso profeta Jeremías. Jeremías fue un poderoso profeta. ¿Cuántos aquí conocen la historia del profeta Jeremías? Jeremías fue un profeta poderoso, un siervo fiel y temeroso de Dios. Dios le había dado una tarea, un mensaje que dar a Judá, que por causa de no arrepentirse por sus pecados, Dios se había apartado de ellos y iba a mandar juicio a Judá, y porque no se arrepentían de sus pecados. Y entonces, en esta noche, y Jeremías vivió los últimos años de Judá. Dios lo llamó para que preparara al pueblo para ese exilio. Jeremías suplicaba al pueblo el arrepentimiento, el juicio que Dios iba a traer a Judá, pero nadie lo escuchaba, todos lo ignoraban. Jeremías sufrió tan profundamente por la deplorable condición de Judá que lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder, porque sin importar cuánto él se esforzaba a predicar la palabra de Dios, el pueblo no lo iba a escuchar. Y muchas veces eso pasa con nosotros cuando nosotros
hacemos algo en esta vida, ponemos todo nuestro empeño, toda nuestra energía y no vemos los resultados, entramos en preguntas, lloramos en tristeza y nos preguntamos, ¿será que estoy haciendo algo mal? Eso pasó con Jeremías. Jeremías se esforzaba a predicar la palabra de Dios, el arrepentimiento, pero nadie lo escuchaba. Así de que en esta noche Jeremías permaneció fiel, a pesar de todos los atentados contra su vida, a pesar de todos los momentos difíciles que él tuvo que pasar. Jeremías permaneció fiel. Y así como dice Jeremías 1:4-5, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. So, el Señor aquí nos dice de que nosotros, antes que nacieses te santifiqué. So, tú y yo ya existíamos, tú y yo fuimos creados de parte de Dios, y Dios no nos creó por casualidad. Dios nos creó porque tiene una razón por la cual nos creó, y dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, y desde el principio nacemos siendo amados por Dios. Dios nos creó desde lo más profundo de su corazón con un amor inmenso en nuestras vidas. Tú y yo somos valiosos para Dios, y si tú hoy estás aquí es porque Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Y a lo mejor tú no te sientes como algo identificado, como algo valioso para Dios. A lo mejor tú digas, ¿cómo ser merecedor de un amor tan grande? ¿Cómo ser merecedor de un amor tan inmenso? Tal vez tú digas, he cometido tantos errores, tantos defectos, que es imposible que exista un amor que cubra tantos defectos y tantos errores. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Vino para robar tu tiempo, vino para robar tus ganas de buscar de Dios, y vino para destruir tu relación con Dios. Desde el principio en la Biblia, en Génesis, Dios había creado a Adán y a Eva para alabanza de su nombre. Le había dado un lugar maravilloso donde vivir y tener comunión constante con el Padre. Y también les bendijo con la vida y todas las cosas necesarias para su sustento. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos desobedecieron, entró la desobediencia, prefirieron escuchar la voz del enemigo y perder todos los beneficios y perder todas las bendiciones de Dios. Y muchas veces eso pasa con nosotros, cuando Dios nos ha creado para la alabanza de su nombre, nos ha traído a este país, nos ha bendecido con la vida y todas las cosas que necesitamos, y tenemos comunión con el Padre, que es la oración. Y muchas veces entra la desobediencia en nuestras vidas. Jóvenes, en esta noche tenemos que tener mucho cuidado con la desobediencia. Y no solo la desobediencia, sino el orgullo, la arrogancia, la rebeldía, el el que yo lo puedo hacer todo, el que yo no necesito ayuda de nadie. Si no fuera por mis propias fuerzas, yo no tuviera lo que tengo, y eso no es así. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El Señor nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino tenemos que temer a Jehová y apartarnos del mal, apartarnos de todo lo que nos desenfoca del propósito de Dios en nuestras vidas. Y hay cosas que nos desvían del propósito de Dios. Si tú crees que le has puesto más importancia a tu trabajo o a otra cosa más que a Dios, al Señor no le cuesta nada, pero nada en echarte del trabajo. Así tú vas a poder venir a la iglesia, y entonces tú vienes y le dices al pastor, ay pastor, por favor ore por mí porque me echaron del trabajo. No esperemos que el Señor nos eche del trabajo. Por eso Dios viene y nos advierte y nos enseña y nos instruye la palabra de Dios. Entonces hay bendiciones, oportunidades en nuestras vidas que tenemos que tener mucho cuidado en agarrar, porque a veces no son bendiciones, sino es algo que nos desvía del propósito de Dios en nuestras vidas. En esta noche yo les animo a ustedes jóvenes que primeramente tenemos que honrar a Dios, tenemos que ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas, tenemos que presentarle todos nuestros deseos, todo lo que nosotros queremos hacer, se lo tenemos que presentar a Dios, tenemos que honrar a Dios, y asimismo a quien otras personas le tenemos que honrar.
a nuestros padres, a mamá y a papá, que son dos personas muy valiosas para nuestras vidas. Le pido por favor que me acompañen su Biblia a Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. Amén. Ahí dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. En esta noche yo les quiero compartir un poquito de mi testimonio. Yo soy una joven muy, pero muy bendecida de Dios, porque me ha dado a una maravillosa familia, que es el primer privilegio que Dios nos ha dado, la familia. Y la verdad es que yo he visto el poder de Dios en mi vida. Dios me ha guardado de la muerte, siempre ha estado conmigo, y yo he visto su mano poderosa en mi vida y de la de mi familia. Y en esta noche nosotros con mi familia somos una familia unida, porque mis padres me han instruido la palabra de Dios, me han enseñado y me han criado en los caminos del Señor, y por eso soy lo que yo soy ahora. Mis padres se refugian en el Señor, y nosotros asimismo nos refugiamos en el Señor y con nuestros padres. Nuestros padres siempre van a estar allí si necesitamos algo, siempre van a estar allí para apoyarnos, y son dos personas maravillosas y valiosas en nuestras vidas. Así que honremos a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien en esta vida y que Dios nos bendiga. Y el amor de una madre empieza a crecer desde el momento que ella sabe que está creciendo el hijo en su vientre, y su amor empieza a crecer hasta llegar a unos valores incalculables. La madre hace todo por sus hijos, se esfuerza. Una madre es una mujer virtuosa, y desde el principio nuestra madre nos ama, pero Dios dice la Biblia que antes que naciéramos Dios nos conoció. Nuestras madres no nos conocían, nuestras madres nos conocieron después de 9 meses que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Así de que ese sentimiento es un sentimiento indispensable. Igual manera nuestros padres que trabajan, que luchan, que se esfuerzan cada día por nosotros. Así que porque si en esta noche nuestros padres nos dicen no hagas esto, no hagas aquello, no nos enojemos, porque ellos ya pasaron por la etapa de la juventud, ellos ya tienen la experiencia y ya saben, y es por eso que vienen y nos advierten. Así que jóvenes, en esta noche yo les dejo estos 5 puntos para que lo pongan en práctica con su familia, con sus padres. Primero, amarlos incondicionalmente. Segundo, perdonarlos genuinamente. Tercero, tratarlos con delicadeza. Cuarto, demostrarles agradecimiento. Y quinto, recordarles que siempre los ama. Amén. Ahora bien, padres, la Biblia nos dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Así que, padre, cada día hay que pedirle sabiduría a Dios, cómo va a amonestar, cómo va a criar a sus hijos. Y la responsabilidad cae en usted en enseñar a su hijo, porque nadie más lo va a hacer. Y su hijo es un reflejo de usted, es un espejo. Y si usted le enseña en los caminos del Señor, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una promesa de Dios en nuestras vidas. Amén. Así de que, ¿cuántos están aprendiendo? Amén. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Así que Dios ya sabía todos nuestros errores, Dios ya sabía todos nuestros defectos, Dios ya sabía dónde y cuándo íbamos a fallar, pero a pesar de todo eso, Él decidió morir en la cruz por nosotros. Dios decidió morir en la cruz por remisión de nuestros pecados. Pero ¿qué pasó al tercer día? Nuestro Señor Jesucristo resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Y así que antes que naciéramos, Dios nos conoció, Dios nos santificó y nos trajo a este mundo por un propósito. Nosotros fuimos creados por un propósito eterno y venimos a esta tierra con una misión, y es de predicar su evangelio. Amén.
Pero aquí viene el gran problema. Jeremías 1:6. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. La respuesta de Jeremías fue rehuirse al llamado de Dios. ¿Y qué significa rehuirse? Rehuirse significa evitar o eludir algo o alguien por algún temor. Muchos hombres del Señor en la Biblia hicieron lo mismo que Jeremías. Fue Moisés, Gedeón y Isaías. Se rehuyeron al principio cuando Dios los llamó, les encargó una tarea, pero ellos se rehuyeron de ella. Así de que en este caso vemos que Jeremías utiliza la juventud o la inexperiencia como excusa. Utiliza su habilidad de no poder hablar. Y ahora bien, yo en esta noche, yo les pregunto a ustedes, jóvenes, a todos, ¿qué excusas, qué negatividad, qué es lo que nos impide obedecer a Dios? Jóvenes, tenemos que aprender a obedecer a Dios, aprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que sacar de nuestra vida todo lo que nos desenfoca del propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que sacar todas las malas amistades, toda negatividad, todo temor, todo lo que nos impide que Dios obre en nosotros, todo lo que nos impide que sigamos adelante. En Jeremías utiliza su ineptitud, su inexperiencia y su inhabilidad. Pero amada iglesia, viene nuestro Señor Jesucristo y nos reprende por presentar esa excusa. En Jeremías 1:7-8, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Cuando el Señor habla, no habla solo por hablar. Por lo tanto, Él no acepta ninguna negativa o que el pasado o que la inexperiencia impida que Dios haga su obra en quien Él ya ha llamado. Y jóvenes, padres, niños, todos, si hoy estamos aquí es porque Dios tiene un llamado poderoso para nuestras vidas. Y le pido por favor, amén, gloria a Dios. Le pido por favor que repitan conmigo. Yo esta noche, Dios tiene un propósito para mi vida. Amén. Cuando Dios te llama, Él te capacita y te respalda. Cuando Dios te llama, te manda a dónde debes ir y qué tareas debes de hacer. Cuando Dios te llama, te da una misión específica y una visión específica. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Así de que, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Ok, ahora en esta noche quiero ver cuál es el tema de mi mensaje. Un llamado con propósito, amén. Un llamado con propósito. Así que Dios nos llama, nos capacita y nos respalda. Dios nos llama y nos instruye y nos enseña a tener confianza con Dios. Dios nos da poder y autoridad. Dios nos elige a personas capacitadas. Dios las capacita. Y nosotros no nos tenemos que menospreciar, porque nuestros ojos van a ver el respaldo y la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que todo esto pasó con la vida de Jeremías. Dios lo ha llamado y Jeremías fue un poderoso profeta y un siervo fiel y temeroso de Dios. Amén. Así que esta noche Dios nos dice que no nos preocupemos por nuestra voz, por nuestra apariencia, por nuestra personalidad, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que Dios va adelante como poderoso gigante y Dios manda a sus ángeles alrededor de nosotros para que nos cubran en las escuelas, en donde quiera que nosotros vayamos. Así de que Dios va a hablar a través de nosotros. Dios nos va a dar palabra, Dios nos va a instruir y Dios nos va a dar poder para permanecer en pie y Dios nos va a dar la sabiduría y la inteligencia, amén. Así que todos nosotros reconocemos que esto es esencialmente el nuevo pacto de Dios en nuestras vidas, que así como Él estuvo con Moisés y otros poderosos hombres de Dios, así mismo está con nosotros, amén.
Así de que Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Esto es muy poderoso porque aquí nos revela que Dios estaba declarando las palabras que iba a poner en el profeta Jeremías. Y esto también a mí me lleva a pensar el llamado de Isaías, cuando Dios le dio la visión y dice que Dios envió a un ángel que pasa con un carbón encendido para que pasara con él sus labios, declarando que Dios iba a traer palabra en su boca. Y Jeremías 1:10 dice: mirad que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este versículo creo que es uno de los más importantes en el libro de Jeremías, porque nos revela la razón por la cual Dios lo llamó. Por medio de las palabras que Dios le daría, Jeremías debía arrancar y destruir, arruinar y derribar. Estos 4 verbos nos dan la idea del mensaje que Dios iba a enviar a Judá. Y también con todo este mensaje también comunica esperanza, al usar las últimas 2 palabras que son edificar y plantar, lo cual indica que aunque era seguro el juicio que iba a venir a Judá, Dios seguía siendo misericordioso. Este mensaje vendría el juicio y después venía restauración. Este mensaje del juicio y esperanza fue que Dios le recomendó a Judá, a Jeremías. Así de que en esta noche mis amados hermanos, padres, jóvenes, niños, todos vamos a pasar por momentos difíciles en nuestras vidas, momentos en circunstancia que la palabra de Dios nos dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué significa aflicciones? Abatimiento, tristeza, dolor, tribulación, conflicto, sufrimiento, pero de todo esto tenemos que tener paz y confiemos que porque Dios ha vencido al mundo. Amén. Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y también que dejó su Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos consuele y que nos acompañe todos los días. Así que el llamado de Jeremías nos enseña que Dios nos conoce íntimamente, que Él nos valoró y Dios nos cuidó mientras crecíamos en el vientre de nuestras madres. Y Dios, aunque era el castigo venía por Judá, era seguro, asimismo había esperanza en la misericordia de Dios. El pueblo, nosotros podemos confiar plenamente que Dios realizará lo cual Él nos ha llamado a hacer, que nada nos impida llegar a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que niños, jóvenes de Cristo Reina, en esta noche yo les animo a seguir adelante. En esta noche yo les animo que marquemos la diferencia, que no seamos iguales como el mundo, que empecemos en grande, que no nos conformemos y que nos disciplinemos unos mismos. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de Dios, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que donde quiera que vayamos marquemos la diferencia, que seamos luz en medio de las tinieblas y que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio, que es lo más importante en nuestro caminar. La adolescencia pasa muy rápido. Nosotros decidimos si la queremos vivir para Cristo o si la queremos vivir para el mundo. Acordémonos de nuestro Creador ahora que somos jóvenes. Nosotros elegimos qué tipo de adolescencia queremos vivir, declarando que tiempos kairos van a venir sobre esta congregación, tiempos kairos sobre nuestra generación. Nosotros somos el relevo de nuestros padres, y Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Así que repitan conmigo: hoy, Señor, te entrego mi vida para que tú obres y cumplas el propósito que tienes para mi vida. Amén. Así de que este ha sido el mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón. La verdad de que yo estaba leyendo los capítulos de Jeremías y fue grande. Eso es poderoso, como el pueblo tenía endurecido su corazón, no querían escuchar a Dios y ellos se apartaron de Dios, porque Dios siempre está allí para nosotros, para guiarnos, para
para fortalecernos. Así de que en esta noche yo les dejo este versículo, está en Salmos 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. La vida del poderoso profeta te toca ponerlo en práctica. Dios les bendiga. Aleluya.